Bien, consideremos ahora la siguiente situación. Supongamos que tenemos una función de variable y valor real que satisface las siguientes condiciones. Primero, supongamos que f es creciente, es decir, que si x es menor o igual que y, entonces f de x es menor o igual que y. Que f es continua a la derecha, es decir, que para cualquier x que pertenezca a los reales y para cualquier sucesión x sub n con n mayor o igual que 1, decreciente que converja hacia x, se satisface que la sucesión de imágenes converge a la imagen del punto. Tercero, que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 1 y que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 0. Una aplicación f que satisface esas tres condiciones se acostumbra a llamar función de distribución definida sobre los reales. La pregunta que nos hacemos es, si nosotros tenemos una función de distribución sobre los reales, ¿podemos garantizar la existencia de una medida de probabilidad P sobre los reales junto con la sigma álgebra de Borel, de tal manera que la medida del intervalo menos infinito x con x en los reales sea igual al valor de la función en el punto x? La respuesta a esta pregunta es sí, y para poder justificar esa respuesta necesitamos de las siguientes definiciones y de los siguientes resultados. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué significa que una colección de subconjuntos de un conjunto no vacío sea un álgebra. Decimos que esa colección es un álgebra si y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. La primera, que el omega pertenezca a la colección. La segunda, que si un conjunto está, su complemento también tiene que estar. Y la tercera, que si dos conjuntos pertenecen a la colección, la unión también está dentro de la colección. Es claro a partir de la definición que toda sigma álgebra es un álgebra, pero el recíproco no es válido en general. Por otra parte, de la condición 3, y haciendo un razonamiento de tipo inductivo, se puede verificar que si A1, A2 hasta AN pertenecen a la colección A, entonces la unión y variando de 1 hasta n de los A sub i's también pertenece a la colección A. Una colección no vacía de subconjuntos de un conjunto no vacío omega se va a llamar un pi-sistema si y solamente si es cerrado bajo intersección. Es decir, que si A y B pertenecen a esa colección, entonces la intersección de A con B también pertenece a la colección. ¿Listo? Obviamente, toda álgebra es un pi-sistema. Ahora veamos qué significa que una colección de subconjuntos de omega sea una semi-álgebra. Entonces, una colección de subconjuntos de omega se va a llamar semi-álgebra si y solamente si el vacío y el omega pertenecen a esa colección S. La segunda es que S sea un pi-sistema y la tercera condición que vamos a pedir es que si tenemos un elemento A que pertenezca a S, entonces debe existir un n mayor o igual que 1 y una sucesión de conjuntos disyuntos 2 a 2, C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, donde los C sub k, para k variando de 1 hasta n, son elementos de la colección S y el complemento del conjunto A se puede expresar como la unión de esos C sub k. Por ejemplo, si nosotros consideramos el conjunto cuyos elementos son A, B y C, entonces la colección cuyos elementos son vacío, conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos elementos son B, solamente B y conjunto cuyo único elemento es C. Y el omega, esa colección resulta ser una semiálgebra sobre omega. Por último, si consideramos, por ejemplo, la colección H,
como vacío, conjunto omega y conjunto cuyo único elemento es A, esa no es una semiálgebra sobre omega. ¿Por qué? Porque satisface las dos primeras condiciones, pero la tercera no la satisface, dado que si consideramos al conjunto cuyo único elemento es A y buscamos su complemento, sí, que en este caso sería BC, no podemos encontrar conjuntos disyuntos dentro de esta colección H de tal manera que el conjunto BC sea la unión de esos conjuntos. Un ejemplo importante para lo que se va a hacer posteriormente es el siguiente. Vamos a considerar el omega igual a los reales y la colección de todos los intervalos de la forma A, B, abierto en A, cerrado en B, donde A y B pueden tomar A es mayor o igual que menos infinito, A es menor o igual que B y B es menor o igual que infinito. Esta colección resulta ser una semiálgebra sobre R. Vamos a ver cómo vamos a definir el álgebra generada por esta colección S. Entonces, para hacerlo, vamos a considerar que omega es no vacío y que S es una semiálgebra sobre omega. Para esos conjuntos definimos entonces la colección A de S como la unión con I en I de los A sub I's, donde el conjunto de índices I es finito, los A sub I's son elementos de la semiálgebra S y los conjuntos A sub I's son disyuntos 2 a 2. Esta colección así definida resulta ser un álgebra y es la menor álgebra que contiene a la semiálgebra S. Ahora vamos a ver qué significa que una función definida sobre una colección C sea una función de conjunto aditiva y qué significa que sea sigma aditiva. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto no vacío, omega no vacío, y llamemos G una colección no vacía de subconjuntos de omega. Vacía de subconjuntos de omega. Entonces, una aplicación, llamémosla MU, ¿sí?, que esté definida de la colección G, ¿sí?, en los reales extendidos, es decir, el conjunto de los reales junto con los dos símbolos más y menos infinito. Se dice aditiva, se llama aditiva, sí y solamente sí, para cualquier n mayor o igual que 1, cualquier n mayor o igual que 1 y para cualesquiera conjuntos disyuntos, conjuntos disyuntos. Para cualquiera conjuntos disyuntos, llamémoslos A1, A2, etcétera, hasta n en G, con unión de esos conjuntos y variando desde 1 hasta n de los A sub I en G, se satisface que la medida de esa unión y variando desde 1 hasta n disyunta de los A sub I es igual a la suma y variando desde 1 hasta n de los mu de los A sub I. Ahora pensemos en una situación parecida con lo siguiente. Vamos a suponer que omega es no vacía y que G es una colección no vacía de subconjuntos del omega. Entonces, una aplicación
que vaya de la colección G y tome valores en los reales extendidos, se dice sigma aditiva, si y solamente si se satisface la siguiente condición. Sí y solo si. Para cualesquiera A sub 1, A sub 2, etc., conjuntos 2 a 2 disyuntos. Dos disyuntos. ¿Sí? En G, ¿sí? Con la unión y variando de 1 a infinito de esos A sub i's también en G, se satisface que la medida de esa unión y variando de 1 a infinito de los A sub i's es la suma y variando de 1 a infinito de las medidas de los A sub i's. Bien, por ejemplo, si consideramos omega igual a los naturales y consideramos G partes de omega, entonces la aplicación mu definida de la siguiente manera, mu de un A va a ser igual al número de elementos de A, ¿sí? Si A es finito y infinito si A es infinito, ¿sí? Entonces, número de elementos del conjunto A. Sí, número de elementos de A es sigma finita. Bien, bueno, entonces vamos ahora a considerar una situación muy especial y es la siguiente. Vamos a considerar que tenemos un conjunto no vacío, ¿sí? Y que S es una semiálgebra sobre omega. ¿Listo? Entonces, una aplicación P definida sobre esta colección S y con valores en el intervalo 0,1 en 0,1, ¿sí? Se llama contenido sobre S, o, abusando un poco de la notación, medida de probabilidad sobre S. Sobre S. Sí y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. Entonces, la primera es que P de omega sea igual a 1. Y la segunda es que P sea sigma aditiva. Bien. Similarmente, tenemos la definición de lo que es una premedida. Entonces, vamos a suponer que omega es no vacío y que A es un álgebra sobre omega. Entonces, una aplicación P definida sobre A, ¿sí? Y con valores en el intervalo 0,1
en 0,1. Sí, se llama premedida sobre A, o de nuevo abusando un poco del lenguaje, medida de probabilidad sobre A. Sobre A. Sí y solamente sí. Entonces se satisfacen las siguientes condiciones. La primera es que el P de omega sea igual a 1 y la segunda es que la aplicación P sea sigma aditiva. Bien, con estos dos resultados podemos entonces enunciar un teorema que se conoce como los teoremas de extensión de Kara-Teodori. No vamos a presentar las demostraciones, solamente enunciamos los teoremas. Entonces, el primer teorema se conoce como primer teorema de extensión. Establece lo siguiente. Dice que si tenemos un conjunto no vacío, ¿sí? Y una sigma álgebra sobre él, una semiálgebra sobre él, una semiálgebra sobre omega. Una semiálgebra sobre omega, ¿sí? Y P, una aplicación de S en el intervalo 0,1, ¿sí? Una medida de probabilidad sobre esta colección S, ¿sí? Entonces, lo que garantiza el teorema es que entonces existe, ¿sí?, una única medida de probabilidad, la llamamos P-gorro, sobre el álgebra generada por S, ¿sí?, que extiende a P. Es decir, lo que quiere decir esto es que P gorro evaluado en A es igual a P de A para todo A que pertenezca a la semiálgebra S. Y el segundo teorema de extensión, segundo teorema de extensión establece lo siguiente. Entonces, dice que si tenemos omega no vacío a un álgebra sobre omega, y P de A en intervalo 0,1, una premedida sobre A o medida de probabilidad sobre A, sobre A. Entonces, lo que garantiza este teorema es que existe una única medida de probabilidad sobre la sigma álgebra generada por esta colección, la sigma álgebra generada por A, tal que lo que se va a satisfacer es que la única medida de probabilidad será tal que
llamémosla P gorro. Sí. Entonces existe una única medida de probabilidad sobre la sigma álgebra generada por A que extiende a esa medida. Combinando los dos teoremas se llega entonces al llamado teorema de extensión de Carathéodory, ¿sí? Que entonces dice lo siguiente. Dice que si se tiene omega no vacío, S una semiálgebra sobre omega y P de S01, una medida de probabilidad sobre S, entonces existe una única medida P, una única medida P gorro sobre la sigma álgebra generada por S, ¿sí? Que extiende a P. Como ejemplo, y con esto finalizamos acá, tenemos lo siguiente. Entonces, si nosotros tomamos omega igual a los reales y consideramos f una función de distribución sobre los reales, Entonces, vamos a definir sobre esta colección S, que ya sabemos que es una semiálgebra, intervalos de la forma AB, tales que menos infinito, que B menor o igual que infinito, se define P de AB como F de B menos F de A. P es una medida de probabilidad sobre esta semiálgebra, sobre S, y por lo tanto existe una única medida P sobre la sigma álgebra generada por S, que en este caso es la sigma álgebra de Borel, ¿sí? Que extiende a P. En particular, fíjense que lo que se va a tener, en particular se tiene que P del intervalo menos infinito X, pues va a ser igual a F de X menos F de menos infinito, pero el límite cuando X tiende a menos infinito de F de 0, entonces esto nos da F de X, que era la pregunta que formulábamos al comienzo.